Por cierto, he ido subiendo las clases a YouTube, lo que pasa es que no os lo he puesto. Ya os dije que están en mi canal, pero que no iba a ponerlo como tal en el aula virtual. Bueno, este esquema es simplemente de cuáles son los principales cargos. Nada, no es más allá de eso. Tenemos que del rey es de donde deriva todo lo demás. Recordad que comenté que se sigue el planteamiento al estilo medieval de que si un territorio no está controlado por ningún otro señor, significa que ese territorio pertenece al rey. Como en América no había señores, pues todo pertenece al rey. Y el rey es quien decide organizarlo. Por tanto, toda esta administración deriva del rey. Es como el sueño, voy a decirlo un poco mal, el sueño húmedo de cualquier rey. Porque es perfecto. Es un territorio en el que no hay señores y en el que el rey va a gobernar de forma completa. No tiene ninguna oposición a su poder. Puede organizarlo como él quiera. Por tanto, por eso es el Nuevo Mundo, es perfecto. Bueno, del rey deriva principalmente en la península ibérica. Tenemos los Consejo de Indias, uno de los consejos territoriales. Tenemos la Casa de Contratación que controla todo lo que va y viene hasta América y de América, en Sevilla. Y luego de ahí ya tenemos la administración, virreyes, capitanías generales, gobernadores, y luego los cabildos y las audiencias. Bueno, consecuencias, ya entramos un poco en consecuencias. Dentro de consecuencias para España vamos a mencionar sobre todo las consecuencias que va a tener el poder explotar económicamente este territorio. ¿Cómo se explota? Bueno, pues la forma en la que se explota va a generar muchos debates, porque se hace de una manera bastante inhumana, podríamos decir. De una manera en la que se trata a los nativos como si fuera gente sin derechos. Eso va a llevar a mucha crítica en España, dentro de la península ibérica. Por cierto, uso la palabra España, pero ya sabéis que no me gusta mucho usarla, porque España como tal no existía. En la corona de Castilla va a haber bastante debate sobre que está mal. Va a haber gente que va a decir, oye, es que la forma en la que estáis tratando a los nativos está mal. No deberíais tratarles así. Y eso va a hacer que se tenga que modificar la forma en la que se va a explotar económicamente América. Pero antes de que empecemos a hablar de todos esos debates y demás, voy a explicar lo básico. ¿Cómo se explota económicamente América? Bueno, pues al principio se llevan a cabo los repartimientos. Y esto vosotros lo deberíais de poner en consecuencias para América. Consecuencias para América. Esto es sobre todo consecuencias para los nativos. Bueno, inicialmente se va a explotar económicamente por parte de los repartimientos. Repartimiento al estilo de la Reconquista. La última de las fases de la Reconquista, la de Granada, la de Sevilla, era la de los repartimientos. Tú conquistas un territorio y lo repartes entre la gente que participa de ello. Significa que lo que se hace es repartir a esos indígenas entre los conquistadores. Pero claro, eso es al principio, es un momento en el que se está haciendo un reparto espontáneo, no organizado. Espontáneo significa que no está previamente organizado. Pero eso va a durar muy poquito tiempo. Rápido, ya muy rápido, fijaos, en 1512 se hacen unas leyes en Burgos, que se llaman las leyes de Burgos de 1512 porque luego hay otras, que dicen que se va a empezar a repartir de una forma distinta, que es con la encomienda. Y eso de la encomienda hay que explicarlo sí o sí, ¿vale? La encomienda se explica sí o sí, y lo vais a meter en las consecuencias que tiene para América, para los nativos. ¿Qué es la encomienda? Bueno, pues es un reparto de los territorios entre los españoles, entre los nativos. De manera que va a haber un encomendero. Y el encomendero es una persona peninsular, es una persona de Castilla, de la península. Ese español de la península va a recibir una comunidad de indígenas. Digamos que un poblado con unos cuantos indígenas. El español tiene la obligación de evangelizarles, lo cual significa cristianizarles, y de protegerles. Y a cambio, esos indígenas lo que tienen es que trabajar para el encomendero, para el peninsular, para el español. Esto es muy parecido al feudalismo, se parece bastante. Y os podéis imaginar cómo lo llevaban a cabo los encomenderos. No es que fueran muy amables a la hora de proteger a sus nativos, porque proteger es un concepto que significa muchas cosas. Proteger no significa que les des una vida digna, que tengan un trabajo, que tengan un trabajo que les dé dinero, que tengan una vivienda en la que vivan bien, ¿no? Eso no es para nada. Lo que pasa es que para la mentalidad de la época se entiende que un buen católico, un buen cristiano, cuando evangeliza, lo hace por el bien de otra persona. Entonces, claro, ellos teóricamente cuando escriben estas leyes dicen,
Bueno, estamos haciendo lo que hay que hacer, estamos dándoles algo bueno, estamos mostrándoles a Dios, les estamos ofreciendo una vía a esos nativos que no han tenido nunca la oportunidad de conocer a Cristo, les estamos dando la oportunidad de que vayan al cielo. Para ellos estaban haciendo una labor social. Ellos se sentían mal de que toda esta gente no había conocido a Cristo. Para ellos eso era algo malo y que había que arreglar. Bueno, espero que me estéis siguiendo. Si no me lo podéis decir. Bueno, eso es la encomienda. ¿Por qué vamos a mencionar la encomienda? Bueno, pues porque luego cuando hablemos más de consecuencias vamos a ver que el trato fue muy inhumano y va a llevar a que la población sufra y vaya a ser diezmada, que eso significa que van a morir muchísimos, va a haber una mortalidad brutal. Luego también reclutamiento forzoso. Reclutamiento forzoso para trabajar en las minas. En las minas, que pues son propiedad del rey y que en este caso no se trabajan como en la encomienda, no hay un repartimiento de nativos que sean del rey, no. Lo que van a hacer es una especie de impuesto que para Perú se llamaba la mita, que dice que de cada comunidad de nativos hay un número de personas que tiene que ir a trabajar un año para el rey, a una mina. Y claro, las condiciones de trabajo en las minas eran inhumanas, lo peor que os podéis imaginar. Pensad en estar trabajando en una cueva subterránea con los métodos de 1500, en el cual además la vida de la gente no es que importe mucho. Si la mortalidad hoy día de los mineros es bastante alta, son la gente que más joven se puede jubilar en nuestro país, por ejemplo. Un minero es el que más joven se jubila, con 40 y pocos, porque las condiciones son malísimas, tus pulmones sufren muchísimo y eso te genera enfermedades a largo plazo. Bueno, pues imaginaos en esta época, ¿no? Todavía peor. Trabajo forzado. Entonces, estos son consecuencias para los nativos. ¿Por qué? Pues porque lo que va a haber es una ruptura total de la cultura de los nativos. Esto lo que va a llevar es a romper la cultura. De repente, los nativos pertenecen a un español que tiene la obligación de convertirles al cristianismo y que considera que todo lo que no es vivir como un cristiano es, pues, pecaminoso. Entonces quiere eliminarlo. Bueno, sigo con lo de la explotación económica. Las minas van a dar muchísima riqueza al rey. Podéis, si queréis mencionarlo, pues tomarlo como nota. Las minas daban riqueza al rey a través de un impuesto que se llamaba el quinto real, que significa que un quinto de las riquezas que se extrajeran iban al rey. Las minas de América eran muy muy ricas, sobre todo en plata, no tanto en oro, y algunos ejemplos de ricas así, de minas especialmente ricas, sería Zacatecas y el Potosí. Lo de Potosí es una palabra que las abuelas usan bastante, los abuelos, vale, es un Potosí. Bueno, pues es para decir que las minas eran muy ricas. Aquí a España llegó incluso tanto la idea de que eran muy ricas estas minas que se incorporó al lenguaje normal de la gente. Es un sinónimo de rico, Potosí. Bueno, es el nombre de una de las minas. Luego, el rey también tiene el derecho al monopolio de todo el comercio. Cualquier comercio que se realizara con América se entiende que era monopolio del rey. Y la palabra monopolio tenemos que entenderla muy bien. Monopolio significa que todos los derechos son de una sola persona o entidad. En este caso, el rey. Nadie tiene derecho a comerciar más allá del que tiene ese monopolio, más allá del rey. Entonces, el rey tiene el monopolio de todo comercio con América. Y ya sabéis que lo gestionaba a través de la casa de contratación. La casa de contratación depende del rey y es un edificio, una institución que se dedica a hacer un registro de todo lo que va y de todo lo que viene a América. Pero ese cuando digo todo es todo. Todo. Os podéis imaginar que echa la ley, echa la trampa. Va a haber mucha gente que va a hacer contrabando. Y van a intentar que no les pillen. Bueno, la manera en la que se intenta hacer que el comercio con América sea seguro es la flota de Indias. La flota de Indias es unir a todos los barcos que quieren ir a América y que salgan a la vez escoltados por barcos que sean del ejército, de la flota del rey. ¿Por qué? Pues porque os podéis imaginar que un barco que venga, por ejemplo, de América con la plata que hayan sacado de Zacatecas o de Potosí es una cosa muy valiosa. Y va a haber bastante gente que va a querer atacarla. Piratas y corsarios. Va a haber incluso piratas que van a ser pagados por los ingleses, porque los ingleses, como estaban en guerra con los españoles, con Felipe II, pues les interesaba pagar a los piratas para que fastidiaran a los españoles y les robaran
los cargamentos. Por eso se necesita hacer una flota de indias, que os digo, son barcos que se unen, los barcos comerciales, digamos, los barcos de comercio se unen entre ellos y se van hasta América o desde América a España escoltados por una flota militar. Eso en verdad nos va a dar tiempo a ponerlo en el epígrafe, pero yo os lo cuento porque creo que es importante saberlo. Bueno, cuando volvían traían los metales y cuando iban lo que llevaban era productos que estaban manufacturados en Europa. Claro, en América, os podéis imaginar cuánto se producía de artesanía, poquísimo. Lo que se hacía era que si querías una espada o cualquier cosa que tuviera que ser un poco compleja de elaborar, la comprabas desde España. Había barcos que llevaban eso a América y allí ya se vendía. En América casi no se va a promover la industria, se lleva de España. Bueno, problemas que van a tener la explotación, ya lo he dicho, contrabando y ataques de piratas. Contrabando significa comerciantes que no son oficiales, es decir, comerciantes que van hasta América o desde América y no pasan por la casa de contratación. A lo mejor en vez de irse hasta Sevilla, pues se van hasta Londres o donde sea. La monarquía hispánica se va a tener que gastar muchísimo dinero en evitar que esto pase. Bueno, este cuadro es del edificio de la casa de contratación de Sevilla. Hoy día no existe todo, no ha quedado el edificio. Venga, consecuencias sobre la organización social en América. ¿Cómo se va a organizar la sociedad en América? Esto es consecuencias para los nativos. Consecuencias para los nativos. Bueno, pues va a haber una organización jerarquizada. No le he puesto la palabra, pero es una organización jerarquizada. Jerarquizada significa que hay gente por encima de otra. ¿Quién va a estar por encima de todos? Los blancos, la gente peninsular. Y si eres blanco, pero no has nacido en la península, estás por debajo de un blanco que nació en la península. Los que van a tener los cargos más importantes son los nacidos en la península, los peninsulares. Dime. Pero hablamos de las consecuencias para los nativos dentro de España. No, bueno, esto sería en América. En América. Esto es la organización social en América. Jerarquizada, de manera que los peninsulares van a tener los cargos más importantes, por debajo de ellos están blancos que han nacido ya en América. ¿Y cómo les llamamos? Pues que se llaman criollos. Criollo es una persona que ha nacido en América, pero que es blanca, es decir, sus padres son descendientes de peninsulares. Ya veis de dónde viene la palabra de chorizo criollo, ¿no? Los chorizos criollos son más blancos, por eso es la palabra. Porque los criollos eran blancos, solo que no son peninsulares, hay que diferenciarlo. Y luego ya por debajo tenemos todos los demás. Pero dentro de todos los demás también hay categorías. Porque debajo de todos van a estar los negros, que son esclavos traídos de América. De África. Esclavos traídos de África. En América no había negros. Los negros son descendientes de esclavos que llevaron los europeos. En este caso los españoles. ¿Los españoles promovieron el comercio de esclavos? Sí. Más de 2 millones de negros, de esclavos, fueron llevados desde África a la América española. Y son gente que, pocas personas se me ocurre que puedan haber sufrido más que esta gente. Has nacido en África, de repente vino otro señor africano y te obligó te detuvo y te puso unos cuantos grilletes, y si eras suficientemente fuerte no te mató, y a los que sí que eran débiles les mató, y te vendió a un europeo que te lleva en un barco durante varias semanas a un lugar que no tienes ni idea dónde está, y que luego te obligan allí a trabajar en un lugar y pues te tratan como un objeto. Pues imaginaros, es una situación terrorífica. Con lo cual, jerarquización, peninsulares arriba, blancos, no peninsulares, luego estarían el resto, pero por debajo de todo los esclavos. Y ese resto, no os lo he explicado, porque me gusta mucho este esquema que es de la Wikipedia. En este esquema nos dicen, ¿qué había en América, en la América española? Bueno, pues están los españoles, están los indios, los nativos, y están los negros, los esclavos. Y de ellos va a haber mestizaje. El mestizaje es la unión. Si hay una característica de la organización social española en América que es distintiva, que es característica, que no ocurre en otros sitios, aunque en Portugal sí, pero por ejemplo en las colonizaciones francesas o en las colonizaciones de los británicos no existió, es el mestizaje. Mestizaje significa que gente de diferentes estratos sociales va a tener hijos.
Blancos, criollos o blancos peninsulares van a tener hijos con esclavos, van a tener hijos con nativos, con los indios. Eso en las colonias británicas no ocurría. En las colonias británicas tenían hijos todos por separado y no había un mestizaje, no había una unión. Eso muestra ya nos muestra pues que la consideración social era un poco más flexible en las colonizaciones españolas. Bueno, si un español tiene un hijo con un indio, lo que nos sale es un mestizo, que también les llaman cholos. Bueno, los cholos es un sinónimo de mestizo. Si un mestizo, es decir, un hijo de español y nativo, tiene un hijo con un español, puede ser que tenga o un tornatrás o tenga un albino. Si un albino tiene hijo con otro, bueno, pues nos sale, que tendríamos que mirar aquí, bueno, sería esta cosa de aquí, un coyote. Bueno, como podéis ver es bastante complicado. Si un negro tiene un hijo con un español, un mulato. Si un mulato tiene un hijo con un cuarterón, pues un tentenelaire. Bueno, todos esos tienen definición en la RAE. Aquí nos pone que si la línea no es de puntitos, es que tienen definición en la RAE. Por ejemplo, me interesa el cuarterón. El cuarterón es el hijo de un mestizo y de un español. Es cuarterón porque solo es un cuarto, sería un cuarto mestizo, porque tiene 2/4 partes de español y tiene 1/4 parte de indio. Entonces por eso es un cuarterón, es un cuarto indio, mientras que 3/4 es español. Bueno, lo de tentenelaire tiene una definición más graciosa, si queréis la miráis en la RAE. Yo qué diría como concluamos, así como mención rápida a la organización social en América, que está jerarquizada, que los peninsulares son los que tienen el poder, que va a haber muchos esclavos y que es característico de la sociedad americana que va a haber mestizaje, porque eso no es tan habitual en otras colonizaciones. Ahora, consecuencias para la población indígena. Ya las hemos mencionado la mayoría, pero por recalcarlas un poco más. Catástrofe demográfica, debida a las enfermedades, a las enormes epidemias que hubo de enfermedades traídas por europeos a América. Cálculo de que incluso el 3/4 partes, el 75% de la población indígena murió. Eso es brutal. Es brutal. Es más que la peste negra. Luego también la violencia y luego incluso el sistema laboral. La mortandad de la gente que trabajaba en las minas era bastante alta. Eso también afecta a que vaya a haber una gran mortalidad, una gran catástrofe demográfica entre los nativos. Consecuencias culturales. Bueno, pues estas las podemos resumir muy rápido. La cultura nativa fue destruida, pero destruida realmente. Se va a prohibir hablar el idioma que hablaban. Se les va a prohibir seguir con su religión. Se les va a obligar a seguir las formas de casamiento y de familia europeas. De repente su cultura no está permitida porque es contraria a Cristo, a lo que dice la Biblia o a lo que la Iglesia lee por la Biblia, y te obligan a seguir la forma que seguían los europeos. Imposición del catolicismo, dominación desde un punto de vista eurocéntrico. Eurocéntrico significa que entendemos que el mundo gira alrededor de Europa. La verdad de cómo tienes que vivir es cómo se vive en Europa. Y eso es así. Va a haber un descenso de la natalidad porque esta gente, pues de repente su forma de vida se ha destruido. ¿Qué ganas van a tener de seguir teniendo hijos? ¿De que traerá más gente al mundo? Bueno. Luego, consecuencias para lo que es la monarquía hispánica. El estándar os dice consecuencias en América, España y Europa. Tenemos que diferenciar las tres. Las consecuencias para América serían las que hemos estado mencionando ahora. Las consecuencias para la monarquía hispánica, ya hemos mencionado alguna, pero vamos a mencionar bastantes más. Hemos mencionado que va a ser una gran fuente de ingresos para la monarquía hispánica, con la explotación de las minas, ¿no? Bueno. Consecuencias geográficas. Bueno, pues se va a conocer de repente que el mundo es redondo, por ejemplo, que hay un nuevo continente. Consecuencias políticas. Pues para España y Portugal les va a permitir conseguir la preeminencia, la supremacía europea. Castilla va a pasar a convertirse en una gran potencia europea. Antes no lo era. Antes, pues bueno, tenía ciertas guerras con Francia, podía ganarlas,
pero es que ahora va a conseguir tener la supremacía total. Consecuencias económicas, pues ahora el centro de toda la economía mundial pasa al Atlántico, no al Mediterráneo. Antes era el Mediterráneo, donde se comerciaba. Ahora la gran ruta comercial va a ser entre Europa y América, y África, entre las tres. De África se sacan los esclavos, se llevan a América, de América se sacan los recursos, se llevan a Europa, y en Europa se producen los objetos que se venden tanto en África como en América. Eso se llama comercio triangular. ¿Os suena de tercero y de cuarto de la ESO? ¿Comercio triangular? Una pena. Bueno, lo tendremos que explicar más adelante, así que no pasa nada. Y luego, bueno, pues va a haber consecuencias filosófico-religiosas, que es el debate sobre si se trataba bien o se trataba mal a los nativos, que eso lo voy a hablar después. Bueno, consecuencias sobre Europa. Voy a ir a la de Europa. Y la voy a mencionar ahora rápido y es la única que tenéis que decir. No tenéis que explicar más de lo que voy a decir ahora. La consecuencia para Europa es la entrada de una enorme cantidad de metales preciosos. Enorme entrada, o entrada de enorme cantidad de metales preciosos. Y ahora vamos a explicar qué consecuencia va a tener para Europa esa entrada de metales preciosos. Bueno, la entrada de los metales preciosos supuso ¿cómo decirlo? Es como que permitió que arrancara un verdadero crecimiento económico y comercial. Porque en Europa había un déficit de metales preciosos. En Europa no había suficiente plata ni oro para tener monedas con las que comerciar. El que llegue la riqueza de América va a permitir que ese comercio arranque. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Durante el siglo XVI, gracias a la consecuencia de que se descubre América y se trae esa riqueza, va a haber un crecimiento demográfico, la población va a crecer en el siglo XVI y también va a aumentar la circulación de moneda. Gracias a que hay más oro y hay más plata, se puede crear moneda. A ver, esto es una cosa un poco complicada, porque esto de la economía y de qué efecto tiene la moneda es un debate que los propios economistas tienen. Nosotros vamos a quedarnos en lo más básico. Como ahora hay más plata y hay más oro, se puede acuñar más moneda. Pero ¿qué pasa si acuñas demasiada moneda nueva? Que los precios se devalúan. Bueno, eso es lo que vamos a explicar ahora. En este gráfico sale el crecimiento demográfico en la corona de Castilla. Cómo era la población en 1530 y cómo es a finales del siglo. Este gráfico es de vuestro libro, si le queréis echar un vistazo. ¿Dónde crece más la población? Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucía, un poco de León, bastante en Galicia. Bueno, nos demuestra crecimiento demográfico. Pero lo que parece que podría ser algo muy bueno, que es que crezca la población y que crezca la economía, hay un señor, que es ese que está ahí, que se apellida Hamilton, que nos dice que no fue tan bueno. Ahora, os voy a pedir por favor que me sigáis y que si no lo entendéis me lo digáis, que no pasa nada, porque a mí me cuesta entenderlo. Bueno, este señor, que es un economista, hace unos años, hace ya unas décadas, porque ya el señor es bastante, yo creo que está muerto, pues él propuso que a consecuencia del descubrimiento de América va a haber un proceso que se llama la revolución de los precios, que tuvo un efecto muy malo sobre la monarquía hispánica y sobre Europa. Él dice que por culpa de que cada vez se va a traer más moneda, va a haber demasiada moneda, ¿vale? Como se trae demasiada plata y demasiado oro, se va a hacer demasiada moneda, de manera que va a haber más moneda que la verdadera riqueza que hay en un lugar. Imaginaros, ¿qué pasaría si el Banco Central Europeo se dedica a imprimir billetes porque sí? Y se inventa riqueza, ¿no? ¿Cómo pago los impuestos? Perdón, no, ¿cómo pago los impuestos? No. ¿Cómo pago la deuda que tiene España, por ejemplo, si no tengo dinero para pagar esa deuda? Pues podría decir el Banco Central Europeo, pues fabrico moneda, ¿no? Imprimo billetes nuevos y así le pago al que le debo el dinero. Pero es que eso es trampa, eso no funciona así. Tú no puedes inventarte el dinero. Los bancos centrales tienen un objetivo que es bastante complicado, que es crear moneda justo al ritmo que se crea riqueza en una determinada economía. Claro, ¿cómo calculas tú cuánta riqueza se ha creado en un país? Eso es algo muy difícil. La riqueza que se crea es pues inventar nuevas tecnologías, que la gente tenga mejores trabajos,
No sé, ese tipo de cosas. Pero claro, eso no se mide estrictamente en dinero. Tienes que intentar tú hacer una pequeña estimación de cuánto dinero más eso significa. Es más, nosotros hoy día estamos ante el riesgo de que nuestra economía decrezca. Por tanto, habría que quemar dinero. Porque si no lo quemáramos, ¿qué pasaría? Que los precios se desajustarían al valor de los productos. Si tú quemas dinero, significa que los precios, ¿qué les va a pasar? Si tienes 1.000 euros y necesitas pagar 1.000 euros en pan y de repente tienes en vez de 1.000 euros 900 porque has quemado 100 euros, ¿el precio del pan es mayor o menor? Menor. ¿O mayor? Ahí está la pregunta. Mira, pensadlo bien. Si tienes menos dinero de lo que tenías antes, pero tienes que pagar lo mismo, el precio es mayor, claro. El precio es mayor, el precio tiene que subir. Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? No tenéis que entender lo que estoy diciendo, tenéis que tener la idea de que es algo complicado. Que la economía tiene, por un lado, la cantidad de dinero que tú tienes para esa economía, los miles de millones de euros que hay para que la economía funcione en Europa, y por otro lado tienes la riqueza que hay. Pero es que la riqueza la puedes medir en dólares, la puedes medir en euros, la puedes medir en yuanes o lo que sea. Por tanto, lo que aquí va a ocurrir es que se va a hacer más moneda de lo que en verdad había crecido la economía en Europa. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los precios se van a devaluar y las cosas no van a tener el valor que tienen realmente. Bueno, fijándonos aquí, importación de metales preciosos. Si miráis en las décadas, que esto lo tenéis en vuestro libro, si le queréis echar un mejor vistazo, a principios del siglo XVI, pues la importación era mínima. Casi no llegaba nuevo oro y nueva plata. Pero a partir de 1540 empieza a crecer y a Europa llega una cantidad de metales preciosos brutal. Bueno, a través de Sevilla llega muchísima cantidad de nuevos metales preciosos que permite acuñar nueva moneda. Acuñar moneda de forma masiva. De repente en Castilla se han inventado dinero. Es como que han puesto a correr la máquina de imprimir billetes. Y de repente tienen mucho más dinero de lo que tenían antes. Pero hay que plantearse, ¿realmente hay más riqueza en Castilla? ¿O realmente lo que has estado haciendo es imprimir billetes? Y ya está. Es trampa, no puedes imprimir billetes porque estás inventándote el valor, es mentira. El valor del dinero que tienes se tiene que ajustar a algo que tengas material. Normalmente hoy día lo que se hace es ajustarlo al oro. Los bancos centrales tienen unas cajas fuertes, la de Estados Unidos está en Fort Knox, que es bastante famoso, en el que tienen toneladas y toneladas de oro. Entonces ellos ajustan la cantidad de dólares que hay en el mercado a la cantidad de oro que tienen. Y ellos te aseguran que tu dólar tiene una equivalencia a una cantidad de oro que hay en el Banco Central, en el Banco Federal de Estados Unidos. Porque si imprimieran billetes, no vale realmente nada. No se ajusta a un valor real. Bueno, entonces en Castilla hacen esto. Imprimen demasiados billetes, generan demasiada moneda. Aquí no había billetes, las monedas son de plata o de oro. Ahí está la cosa. Claro, era un bien que escaseaba en Europa porque había un déficit en el comercio con Oriente. Esto es lo que empezamos hablando al principio. ¿Por qué querían los portugueses y los castellanos llegar a América? Porque el comercio con Oriente no era suficientemente rentable. Entonces buscaban otra forma de llegar. El aumento de la masa monetaria, que cada vez haya más plata y más oro y más monedas, y que haya una mayor demanda, porque ha crecido la población, provoca una inflación continua. Y hoy día estamos viviendo una inflación, todos tenéis claro qué es la inflación, ¿verdad? Os lo pongo aquí, subida generalizada de los precios. Hoy día en España, ¿por qué sube el precio de todo? Venga, alguien que me lo diga. ¿Por qué sube el precio de todo en España hoy día? Y en todo el mundo. ¿Eh? Porque hay más dinero. ¿Hoy? Yo diría que no. Venga, chicos, hombre, ¿no estáis enterados de cómo funciona el mundo? Que estoy seguro de que algunos sí. Bueno, a consecuencia de que cada vez hay menos gas natural, la gente está dispuesta a pagar más dinero por el gas natural. Como la gente está dispuesta a pagar más dinero en el gas natural, significa que el precio del gas natural es mayor. Y el gas natural lo usamos para todo. Lo usas para
conseguir nitratos para hacer que los campos sean fértiles. Usas gas natural para producir electricidad, usas gas natural para la calefacción de tu casa. Como sube el precio del gas natural, sube el precio de todo lo demás. Bueno, eso es hoy día. ¿Por qué aumenta la demanda también? De gas, ¿por qué aumenta la demanda de gas? Yo diría que no ha aumentado la demanda de gas. Lo que pasa es que ha disminuido la oferta. El gas ruso, que era del que dependía Europa, ya no está ahí. Entonces no hay oferta, tienes que buscar la oferta en otro sitio. Hay menos oferta, la demanda se mantiene igual, la gente está dispuesta a pagar más dinero, porque la oferta es menor. La ley de la oferta y la demanda. Bueno, pues eso es hoy día. Eso es para entender lo que es inflación. Bueno, pues en Castilla, en el siglo XVI, va a ocurrir inflación. ¿Por qué? Porque había más moneda de la riqueza real y porque la gente había cada vez más población. Inflación continua. Según Hamilton, en sus cálculos, ese señor que es el que propone esta teoría de la revolución de los precios, esto no había ocurrido a un volumen así nunca. Por lo tanto, hizo que la gente tuviera que pagar mucho más dinero por lo que antes pagaba menos. Esto nos va a llevar a una crisis. La gente va a tener menos capacidad económica en Europa, a consecuencia de que se ha importado demasiada plata y demasiado oro de América. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Me estáis siguiendo un poco más o menos? Bueno, la posibilidad de vender a precios más altos, además, va a hacer que la gente trate de producir más. Es decir, en las ciudades se va a intentar producir más porque la gente está dispuesta a pagar más. Entonces la gente que es muy greedy, ¿no?, quiere más dinero, pues aumenta la producción. Entonces eso lleva en Europa a que durante el siglo XVI la economía mejore, pero mejore a costa de que en el siglo XVII la crisis se estampe. Y de repente la economía se fastidie en el siglo XVII. Estos son los precios que Hamilton calcula que había en España. Él dice que 100, el valor 100, sería el precio que había de los productos en esta década, en la década de los 70. Es decir, antes de los 70 el precio era menor. Después de los 70 el precio va a seguir subiendo, hasta un 40%. Eso es mucho. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Os lo digo para que lo resumáis vosotros si queréis ahora. A cuenta de la revolución de los precios, la economía en el siglo XVI va a crecer. A consecuencia de la revolución de los precios, que vosotros si queréis mejorar la explicación podéis decir que es una teoría propuesta por Hamilton, a consecuencia de la revolución de los precios, la economía en el siglo XVI va a crecer, pero en el siglo XVII va a llevar a una gran crisis. Pero en el siglo XVII va a llevar a una gran crisis. Y ahora, ¿por qué esa crisis? Es lo que yo tengo que explicaros ahora. ¿Por qué esa crisis del siglo XVII? Bueno, porque la monarquía hispánica va a tener un déficit fiscal. Déficit fiscal significa que tienes menos ingresos que gastos. Déficit fiscal, tienes menos ingresos que gastos. Te estás gastando más dinero del que tienes. ¿Cómo resuelve esta situación? Pidiendo préstamos. La monarquía se tenía que gastar muchísimo dinero en la administración y en el ejército. Son las dos cosas que sustentan la monarquía autoritaria. Las monarquías autoritarias se construyen en base a una administración y un ejército que depende del rey. Bueno, pues esos gastos eran brutales en la monarquía hispánica, porque la cantidad de guerras era enorme. ¿De dónde sacaba el dinero la monarquía hispánica? Pues sabéis que de los impuestos que se pagan en Castilla, que ahora, gracias a América, incluyen los metales preciosos. Claro, los metales preciosos es un impuesto que se paga en Castilla, porque América forma parte de Castilla. Bueno, entonces, gastos, ingresos. Bueno, como veis en este gráfico, Castilla pagaba más o menos
sin incluir la plata americana, el 72% de los impuestos que se pagaban en toda la monarquía hispánica. Bueno, pero esos ingresos no eran suficientes para todos los gastos. ¿Por qué? Porque la plata de Indias, lo que se trae de Indias, va a ir decreciendo y cada vez se va a traer menos plata de América. Cada vez se va a traer menos plata de América. Bueno, esto lo que nos pone en situación es que con Carlos V y con Felipe II ya se ha creado uno de los grandes problemas de la monarquía hispánica, que es déficit fiscal crónico, es decir, para siempre. Déficit fiscal crónico. Como no hay suficientes ingresos, porque la plata de América cada vez es menor, cada vez se trae menos plata de América, porque digamos que es que explotan todo lo que había, les obliga a pedir préstamos. Obliga a pedir préstamos a los banqueros europeos. Y esto también es una de las consecuencias sobre Europa, si la quisierais mencionar. La monarquía hispánica, por culpa de la forma que tenía de explotar América y que la plata de América va a ir reduciéndose, se verá obligada a pedir préstamos a banqueros europeos, cuya devolución de esos préstamos siempre era complicada. Y por eso va a haber bancarrotas. Va a haber momentos en los que Felipe II tiene que devolver el dinero que ha pedido prestado y no puede, porque no lo tiene. Entonces tiene que declarar la bancarrota. Luego, otra forma que tiene también, pero esto ya sí que no lo tenéis que apuntar, otra forma que tenían de conseguir dinero los reyes es emisión de títulos de deuda pública. Eso se llama juro. Bueno, ¿qué es? Es bastante fácil. Hay una persona que es un noble que compra un impuesto, compra un juro. Significa que tienes el derecho a cobrar un impuesto. Por ejemplo, yo voy a comprarle al rey el juro del impuesto X, el impuesto de la alcabala, por ejemplo, sobre el Escorial. Y yo al rey le pago un dinero. Así el rey no tiene que encargarse él de cobrar el impuesto. Yo le pago a él, él ya recibe el dinero y yo vengo después y llego con mi título de le he comprado al rey el juro de que yo puedo cobrar este impuesto y me lo vais a pagar. Y entonces yo me encargo de cobrarlo en el Escorial y yo intento siempre sacar algo más de dinero. Y luego también, esto es más adelante, la monarquía va a vender cargos públicos, va a vender títulos de nobleza. Yo pago a la monarquía a cambio de que me nombren noble, me hagan privilegiado. Bueno, consecuencia general. ¿De qué nos está hablando esto? Pues de que Castilla tuvo una oportunidad privilegiada para tener una cantidad de dinero, de oro y de plata que nunca se habían visto y la desaprovechó, la mal utilizó. Si esa plata y ese oro se hubiera utilizado de otra manera para, por ejemplo, promover la industria en las ciudades, si se hubiera utilizado, se hubiera guardado y no se hubiera malgastado en producir moneda y moneda y moneda y moneda, eso habría hecho que la monarquía hispánica pudiera haber sido más duradera. Pero en cambio no, lo que se hizo fue utilizar todo el dinero como si no se fuera a acabar nunca, se acabó, utilizarlo para constantes guerras y entonces perderlo todo, porque al siglo siguiente no vas a tener dinero para pagar los ejércitos. Y va a pasar que en el siglo siguiente, en el siglo XVII, la monarquía hispánica no va a poder mantener su poderío militar y va a perder todas sus guerras y va a empezar a perder todas sus colonias. ¿Por qué? Pues porque se quería gastar todo en el mismo momento. ¿Para qué se utilizaba la plata? Pues es que casi llegaba la plata a Sevilla, a la casa de contratación. E inmediatamente llegaba a Sevilla, ese oro, en vez de utilizarse en la monarquía hispánica, se mandaba a Alemania. El oro iba directo de América a Sevilla y de Sevilla a Alemania a pagar a los banqueros, a los que les habían pedido préstamos. Digamos que se va a endeudar la monarquía hispánica por encima de sus posibilidades. Una pena.